Bendiciones, que la gracia y la paz de Dios esté con todos nosotros y nos acompañe siempre. Vamos a comenzar con una pequeña oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia, por tu compañía, que ha estado con nosotros incluso cuando nosotros no hemos estado contigo. Gracias, Señor, por tanto. Hoy en esta charla te pedimos que con la luz del Espíritu Santo ilumines lo más profundo de nuestro interior. Que nos permitas conocer cuál es nuestra verdad. Que nos permitas sabernos amados por ti, pero también quizá que nos permitas reconocer que no te hemos amado tanto como pensamos. Te pedimos, Señor, que nos asistas con la presencia amorosa de Santa María y de San José, a quienes rogamos y suplicamos que se hagan presentes en medio de nosotros. A ejemplo de ellos, solo queremos hacer la voluntad del Padre. Y con la sangre preciosa de Jesús, sellamos a toda persona, pensamientos, actos, palabras, sentimientos. Todos los sellamos para tu gloria. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, resulta que en esta primera charla de esta segunda parte, esta es la primera charla de la segunda parte de la consagración a San José, de nuestra preparación. Como ya veíamos en la charla pasada, bueno, ¿qué hemos visto hasta acá? Unos anhelos, hemos visto una parte introductoria a lo que ya viene. ¿Para qué vivimos todos esos anhelos? Ahora van a tener fundamento, para yo identificarlos en mi vida. Terminando esta charla, en la cajita de descripción podrán consultar una práctica espiritual que les voy a dejar por escrito, para que cada uno se siente y la revise, se siente y la medite, la reflexione. Condiciones especiales para hacer esta práctica espiritual que vamos a explicar. Condiciones especiales, que se viva primero la Eucaristía. Vamos a tener hoy lunes, esta charla se graba en la madrugada del lunes, hoy lunes, martes y miércoles vamos a tener para hacer esta práctica espiritual, que va a ser leer esta tarea y contestar unas preguntas. Desde ya, para que no se asusten, son 5 páginas y vamos a hacerlo, si es posible, delante del sagrario. O si no podemos ir al sagrario, vamos a poner el Santísimo en vivo y lo vamos a poner allí de frente a nosotros. Vamos a hacer una oración inicial que nos plantea la práctica y a partir de ahí vamos a empezar a contestar las preguntas. Se les ha suministrado un espacio para que contesten. Si necesitan más, deberán hacerlo aparte, en la parte de atrás de la hoja o en una hoja aparte, lo que ustedes consideren. Entonces, consideraciones y recomendaciones para hacer esta práctica espiritual. Hacerlo delante del sagrario, vivir la Eucaristía previamente y hacer el Santo Rosario a la Virgen, pidiendo que ella nos acompañe, que San José nos acompañe, pidiendo la intercesión de todos los ángeles y los santos. Las preguntas que hay allí son muy profundas, unas más que otras, y nos van a llevar a una realidad verdadera en la cual cada uno de nosotros se encuentra. Esta charla va a ser el punto de partida. Esta tarea y esta práctica espiritual van a ser el punto de partida. ¿Dónde me encuentro? Y si yo voy para la plenitud, bueno, ¿dónde estoy yo? Si la plenitud está allá, que es Dios en el cielo, ¿dónde estoy yo con respecto a la plenitud? ¿Estoy lejos o estoy cerquita? Y contestando esas preguntas, bueno, hago como unas advertencias y es que pueden suceder varias cosas.
que nos desanimemos, que tengamos tentación de abandonar el proceso, que nos dé desesperanza, que no entendamos, que nos sintamos muy tristes con las respuestas. Vamos a poner esto en presencia de Dios. Y desde ya vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos asista con su amorosa presencia, con sus dones, frutos, carismas y virtudes, que nos asista. Es necesario hacer esta práctica para todo lo que sigue. ¿Qué pasa si no la hago? La vas a tener que hacer en algún momento si deseas avanzar, porque de ella depende lo que vas a vivir más adelante. ¿Cuánto se demoran ustedes diligenciando ese formulario? Depende. Qué tan profundo y qué tan comprometidamente lo hagan, puede ser 1 hora. Si hay cosas que les toca consultar en otro lado, ya veremos las partes del formulario, entonces lo dejaremos para el otro día, pero lo intentaremos hacer en estos 3 días siguientes, lunes, martes y miércoles. ¿Listo? No dejemos acumular las tareas, porque si se nos acumulan, cuando ya venga la siguiente, va a ser como un efecto bola de nieve, va a ser como que mucho y nos vamos a sentir abrumados y eso va a caer sobre nosotros como con peso, con velocidad, como que nos va a ganar. Bueno, entonces si lo vamos haciendo por partes como se propone, va a ser más fácil la perseverancia. En esta primera parte, finalizadas las recomendaciones, vamos a hacer un diagnóstico. ¿Dónde estoy yo? ¿Quién soy yo a la luz de Cristo? Vamos a ver un ejemplo bíblico de un hombre que se descubrió tal cual era y qué efecto tuvo sobre su alma esto. ¿Y cuál es el camino que tomaron otros? Vamos a poner un ejemplo en el bien y un ejemplo en el mal. Vamos a hablar primero del apóstol San Pablo. ¿Quién era San Pablo? San Pablo era un fariseo. En el tiempo donde él vivió, él estudiaba toda la ley, como decir acá, en la mejor universidad que hay. Pon tú un MIT o un Harvard o una cosa así, pues bien elevada, bien inalcanzable. Él estudiaba, como decir, en una universidad muy prestante. Era discípulo de Gamaliel. Entonces, ¿qué consideraba Pablo, el apóstol Pablo? Consideraba que era íntegro, que era verdadero y que lo que él hacía era sin mancha y sin tacha. Pero resulta que su formación no era la mejor, porque no estaba basada completamente en la verdad. Lo sabemos porque cuando llega Cristo y llega con toda la fuerza de su palabra a mostrar la verdad, los fariseos lo rechazan, entre ellos a Pablo. Pablo rechaza a Jesús. Jesús ya había muerto cuando Pablo hace su aparición en la Biblia. ¿Y a qué se dedica Pablo? A perseguir a los cristianos, a cazarlos como ratas, a estriparlos como cucarachas o menos que eso. Para el imperio romano era una peste el cristianismo y para los judíos aún más. Entonces digamos que se confabularon y Pablo pidió a los romanos, pidió un ejército, pidió soldados, pidió que lo acompañaran a cazar los cristianos. Sin embargo, ¿cómo se veía esto desde el lado de Pablo? Que él estaba haciendo lo correcto, aunque no era verdad. Él en su entendimiento nublado, equivocado, él pensaba que estaba haciendo lo correcto. Por ello, cuando llega Cristo con toda su verdad, tumba a Pablo del caballo. Pablo no puede sostenerse y cae a los pies de Jesús. Y dice, pero
esta luz es tanta que me impide ver. Eso somos nosotros y vean, algo muy bonito va a pasar cuando hagamos esta práctica espiritual, porque va a ser como si el Espíritu Santo pusiese un reflector bajo nosotros para que nosotros pudiésemos ver claramente. Pero Él es tan hermoso y tan condescendiente que nos va regulando el reflector de acuerdo a nuestra necesidad. Hay cosas que Él sabe que si nos muestra inmediatamente, nos mata. Va a ser tanta la claridad que, como a Pablo, no nos va a generar paz, sino turbación. Y si Él permite esto, es porque va a venir un bien mayor, a ejemplo de Pablo. Con esto quiero darles esperanza. Y cuando se sientan desesperanzados en este proceso, que puedan recordar, el Espíritu Santo llevó a Pablo a la ceguera. ¿Qué pasó con Pablo? Él iba por un camino a perseguir a los cristianos y se le aparece Jesús mismo y él le dice: Señor, ¿quién eres tú? Y él le dice: soy Jesús a quien tú persigues. Y en ese momento Pablo queda ciego por 3 días. Aquel que creía que tenía la lumbrera y la luz para iluminar la vida de otros con la verdad, se queda ciego. Qué ironía y qué contradicción. Nuestro proceso también debe pasar por estas etapas como de contradicciones, como que algo me cuesta aceptarlo, pero es tan verdadero que no tengo cómo refutarlo. Ahí sé que voy por el camino correcto. Cuando es una verdad que yo puedo explicar completamente, hermanito, hermanita, amiguito, amiguita, déjame decirte que tienes un Dios tan chiquito que cabe en tu cabeza. Porque si tú todo lo puedes explicar de Dios, Dios es tan pequeño que cabe en tu razonamiento. Cuando sabemos que estamos a la luz del Dios verdadero en nuestra vida. Cuando es tanto que no lo podemos contener, que nos desborda. Su inmensidad nos desborda, nos sorprende y a la vez nos desconcierta. El camino hacia nuestra propia verdad pasa por estas etapas: un desconcierto, una decepción. Pero en todo pensemos que el Señor no nos deja en la decepción. Si propicia decepción en nosotros es porque esa frustración que sentimos, esa tristeza, va a cumplir un propósito en nosotros. Nos va a mostrar el señorío de Dios y que su amor va más allá de nuestro desconcierto y de lo que no entendemos. Muchas veces no estamos llamados a entender, sino a perseverar. Y ahí Dios purifica nuestra intención. Y realmente esa es una pregunta que nos debemos hacer. Bueno, ¿yo estoy haciendo esto verdaderamente por Dios? Si lo estoy haciendo verdaderamente por Dios, entonces obedezco al pie de la letra lo mejor que pueda. Es necesaria esa frustración, como Pablo, para nosotros obtener de Dios una providencia. Ahí sucede la providencia divina, en el desconcierto. Porque si todo lo tienes, pues ni para qué Dios, tu Dios eres tú. Si no te hace falta nada, tu Dios eres tú, no necesitas a nadie. No necesitas a Dios, Dios mío bendito. ¿A quién más vas a necesitar? Es necesario plantearnos en qué momento de nuestra vida nos encontramos. ¿Cuál es la verdad y la realidad de lo que somos? Para que podamos comprender mejor lo que nos falta para llegar a la plenitud. Ese es el propósito de esta primera parte. Saber dónde estamos parados. El caso de Pablo tiene un final feliz, porque él, a través de la obediencia, el Señor le dice: ve a tal lugar y alguien hará esto por ti. Allí vendrá a ti la luz. Espera.
Cuando estamos en turbación del alma, esperamos y obedecemos. Hacemos lo que el Señor nos está pidiendo. Cuando estamos en desconcierto, a pesar de las dudas, nosotros perseveramos y arreciamos. Y si nos cuesta, ¿saben qué? Yo les doy mi truco. La cruz es llamada por varios santos el eje del mundo, como si el mundo estuviera anclado en la cruz y todo el mundo girara en torno a la cruz. Y entonces yo, ¿a qué me agarro? A lo único que sé que permanece, a la cruz. ¿Cómo me agarro a la cruz? Con la obediencia de Cristo, suplicándole que me permita completar en mí su obediencia, encarnar en mí su propia obediencia para la gloria del Padre. Yo no entiendo nada, yo no sé para dónde va esto, pero yo me anclo a la cruz y de la cruz me sostengo y si es preciso cierro los ojos a lo demás y solo veo a Cristo. Hay momentos en los que nos sentimos como que nos sobrepasa. Esa es una manera de afrontar una dificultad. Anclándonos a la cruz, el eje en el cual rota y gira la vida entera. Bueno, este proceso de conversión de Pablo, de afianzar el conocimiento de Dios, si ustedes le preguntan a Pablo antes de conocer a Jesús, él dice, no, yo soy converso, o sea, yo soy judío, yo estoy seguro de quién soy. Pero cuando se encuentra con Jesús, lo que él es verdaderamente sale a la luz. Un perseguidor de cristianos y un asesino. Eso es lo que es. Sin embargo, ¿por qué Cristo se le aparece? Porque todo aquel que busca la verdad, busca a Cristo. Y todo el que busca, encuentra. ¿Ustedes quieren la verdad de ustedes mismos? ¿La necesitan? ¿Quieren encontrarse con ella verdaderamente? Lo que están pidiendo es ver a Cristo a su rostro. Por ello es necesario ir a la Eucaristía, a la adoración eucarística, es decir, al Santísimo, y ver a Jesús a través de los ojos de la Madre. Esas tres prácticas son fundamentales. Y en lo que queda de este proceso hasta que nos consagremos, vamos a procurar que diariamente no nos falten estas prácticas. Concede, Señor, la perseverancia en tus hijos. Eucaristía diaria, Santo Rosario diario y adoración al Santísimo. Así sea 5 o 10 minutos. Sentarte frente a Jesús. Si tienes para decir, dile a Él, háblale. En las primeras etapas de nuestra adoración, cuando estamos apenas acostumbrándonos a adorar a Jesús en el Santísimo, eso va a ser más adelante que lo vamos a explicar a profundidad, pero en esa primera parte, ¿saben qué? Nos cuesta mucho, porque no vemos nada. Y eso tiene una razón de ser teológica. El Santísimo o la hostia consagrada desafía todo lo sensitivo en nosotros. Es decir, mis ojos ven, pero no entienden lo que están viendo. Ven solo un pedazo de pan, una hostia. Mis oídos funcionan, pero aunque Él habla, yo no le escucho con estos oídos. Mi olfato funciona, pero ¿a qué huele una hostia? No huele a nada. ¿A qué sabe? Menos. Y quien busca sabor en la hostia, olor en la hostia, escuchar la hostia, se decepciona. Y la decepción hace parte de nuestro proceso. Entonces el ejercicio de sentarnos ante el Santísimo es el ejercicio de la obediencia. De una obediencia ciega, porque ni siquiera sé qué estoy viendo. Pero vamos a tener oportunidad de llegar hasta allá. Mi alma arde para que puedan degustar espiritualmente lo que a sus sentidos se les niega en el Santísimo Sacramento. Ese es un adorador.
no entiendo qué estoy viendo, me cuesta dejar mis pensamientos en ceros, me cuesta hacer silencio interior y exterior, tengo que estar frente a ti con audífonos, tengo que estar frente a ti leyendo algo, tengo que estar frente a ti pensando en algo, no puedo estar frente a ti simplemente siendo yo y viéndote a ti, dejando que tú seas tú en mi vida. Necesito todas las otras arandelas. Pero el Señor, ¿qué nos dice? No importa. Así sea este el comienzo, comienza con lo que tengas. Entonces te vas a parar frente a Jesús y vas a pasar por encima del desconcierto, de no ver nada, de no sentir nada, de no poderte callar. Detrás de la decepción está Él, esperándote. Y por aquí han pasado todos los santos, no se preocupe. Por aquí hemos pasado todos nosotros o estamos pasando todos nosotros. Hace parte de una vivencia natural que se da por etapas en Dios. Él no se revela a nuestra vida con toda la claridad de lo que Él es. Lo que decíamos, el Espíritu Santo va graduando de acuerdo a lo que nuestra alma puede soportar. Entonces Pablo, cuando ve la verdad de quién es Él, cuando ve la verdad de quién es Cristo, entonces sabe quién es Él. Esa es la importancia de ir al Santísimo y de hacer esta práctica en el Santísimo. Ve la verdad de Cristo e inmediatamente todo lo demás cae en su sitio y sabe realmente quién es Él. A través de la obediencia y la espera paciente y orante, Él obtiene la liberación de su ceguera. Entonces, ¿ustedes quieren la liberación y la sanación de su ceguera, de su sordera, de sus ataduras? Obediencia y paciencia, espera, orante. Una paciencia con espera, orante. Esos debemos ser nosotros. Eso nos lo muestra el Evangelio nos lo muestran las cartas apostólicas, ¿cierto? Hechos de los Apóstoles, nos muestra la conversión de Pablo. Entonces, si ustedes le preguntan a Pablo, él era el más judío y el más converso de todos. O sea, alguien que creyera más en él, más en Dios que él, mejor dicho. Más fiel que él, no había. Era íntegro. ¿Que estaba equivocado? Sí, pero se esforzaba porque en lo que él creía verdadero, hacer las cosas con integridad, hacer lo que tenía que hacer. Todo el que obra para bien y todo el que busca el bien, busca a Cristo y en algún momento se va a tener que topar con Él. Y ahí la importancia de purificar nuestra intención. ¿Yo por qué estoy haciendo esto? ¿Por qué hago aquello? Y en todo preguntarnos, ¿por qué hago esto? ¿Por qué estoy haciendo esta consagración? Bueno, el final de Pablo es un final feliz. ¿Por qué? Porque finalmente él a través de la obediencia logrará liberación y ahora, después de ser perseguidor, pasa a ser perseguido y de una manera brutal. No sé si fueron 3 o 4 veces que le dieron los 40-1. Llamaban a los azotes, que los dejaban casi medio muertos, o sea, muertos en vida, malheridos, sangrando. 40 azotes menos 1, porque decían que al número 40 la persona moría. Le aplicaron ese castigo varias veces por amor a Jesús. De ser perseguidor pasó a ser perseguido por amor a Cristo. Otro caso que vamos a ver de alguien que se encuentra con la luz de Cristo, con la verdad de Cristo, es Judas Iscariote. Y Judas Iscariote, hemos dicho antes que buscaba a Cristo, buscaba en Cristo un Salvador diferente. Buscaba en Cristo, en Jesús, buscaba un redentor político, más que otra cosa. Por eso desconcierta tanto Jesús cuando, teniendo a toda la gente que le aclama rey,
no se proclama a sí mismo como rey y toma el derecho a la corona, que bien legítimo era. Dicen los teólogos que esto fue lo que causó tanta decepción en los apóstoles. Tanta decepción de su maestro, que los llevó incluso a la traición y ver en él un fracasado. Entonces, quien va a la cruz para los apóstoles es un fracasado. No es Dios en toda la plenitud de su amor. No, es un fracasado. Es alguien que ha sido vencido. Por eso ellos huyen. Y para Judas Iscariote sucede de la misma manera. En su corazón, yo me imagino que estaba pensando él: este fantoche, este fraude, este Jesús es un fraude, este no es ningún Mesías. ¿Ustedes creen que siendo el Hijo de Dios, Judas Iscariote es capaz de entregarlo? Donde reconozca a él el Hijo de Dios en su corazón, esto no debe haber sido una verdad. Si no, temblaría para cometer semejante atrocidad de vender al Mesías para que fuese torturado, martirizado y que fuese crucificado hasta morir. Es curioso porque cuando él hace lo que hace y luego mira a Cristo y mira lo que le están haciendo y cómo él no responde ante ninguna agresión con otra agresión, sino con bondad. ¿Se imaginan ustedes el corazón de San Judas, el corazón de Judas Iscariote, no San Judas, el corazón de Judas Iscariote viendo que Pedro le corta la oreja, le corta la oreja a un servidor de la guardia, y sangrando, Jesús lo toca y le restablece su orejita? ¿Se imaginan a Judas viendo esto? O sea, él no estaba en su realidad. Él estaba en una fantasía. Y cuando cae en su realidad, se da cuenta: cuánta bondad. Y yo maté esto con mi iniquidad, con la iniquidad de mis manos, por puerco dinero. Y es tanto su arrepentimiento que va y devuelve las monedas, pretendiendo devolver el castigo y arrepintiéndose de lo que ha hecho, pero ya es demasiado tarde. Cuando él ve la verdad de sus actos, no toma el camino de la conversión y del arrepentimiento. Toma el camino de la desesperación. Y si ha llegado o no al cielo, la Iglesia todavía no lo ha determinado y no ha dado claridad sobre si se salvó o se condenó. Pero alguien que muere en desesperación, no sabemos si fue el estado de su alma. ¿Puede salvarse? Es la gran interrogante. O en los momentos últimos de su desesperación, ¿puede encontrar esperanza? Es la gran interrogante. Por eso la Iglesia no se pronuncia frente a un sí o un no. Sin embargo, lo que nos queda de todo esto son dos caminos. En Pablo, la conversión a través de la obediencia, la espera y la oración, o en Judas Iscariote, la desesperación, la desesperanza, la tristeza, la frustración, el vacío, a causa de ver hasta dónde han llegado las consecuencias de sus actos. ¿Ustedes creen que si Judas le pide perdón a Jesús allá y se va con él al pie de la cruz, Jesús no lo hubiera perdonado? Obvio sí. Obvio sí. Perdonó a todos sus agresores, no les tengas en cuenta este pecado. No saben lo que hacen. Lo mismo hubiese dicho para Judas, si no es que lo dijo también para él. Entonces,
Esos son los dos caminos ante la perplejidad que nos genera nuestra verdad frente al misterio de Cristo. El misterio de Cristo se quiere revelar a nosotros con toda su fuerza, el amor inconmensurable que Él ha tenido frente a nosotros, por nosotros. Y en las respuestas que van a encontrar allí, van a ir a lo más profundo del corazón. Entre más profundo vayan en las respuestas, más profunda será la sanación. Si se quedan en lo superficial, la sanación será superficial. Si van a lo profundo, más profundamente podrá entrar el Señor. Recuerden que les decíamos que este camino es hacia adentro. Ustedes van a entrar al pozo de su corazón. Por eso es necesaria la luz del Espíritu Santo. Porque si no estamos acompañados, caemos en el existencialismo de más de uno. Ese es un camino quizá el más doloroso, el más tortuoso, el más difícil, el camino hacia nosotros mismos. En nuestro propio reconocimiento de quiénes somos, a la luz de Dios. Este es el camino, yo creo que el más difícil. Pero una vez lo superes, vas a ver que, lo que decíamos en la charla pasada, Dios sostiene tu vida incluso con toda tu historia, incluso con todos tus desaciertos. Él sostiene tu vida, ama tu vida, pero la quiere transformar también en algo maravilloso. ¿Lo quieres dejar? ¿Quieres permitir que esto suceda? Si es así, acá abajito te va a quedar un enlace para que descargues la tarea, la práctica espiritual número 1. Y vas a tener estos 3 días para vivirla. Yo te recomiendo que lo hagas de lo más profundo que puedas y que no lo dejes acumular con las otras tareas. ¿Listo? El Señor provea lo más necesario para que nuestro camino sea de conversión, no sea de desesperanza. Te pido, Señor, que nos ilumines a todos con tu amor y con tu presencia. Esperamos por ti, tu visita, Señor. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, es ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Espero pues que hagan esa tarea bien juiciosos y el Señor les provea lo que necesiten para hacerla posible. Los queremos mucho. Un abracito y nuestras oraciones y súplicas por ustedes y sus familias. Amén.